el doctor Jorge Acosta nos va a acompañar hoy día para poder hablar un poco del panorama de salud en Chile, pero en especial de la iniciativa popular de norma que están fomentando en conjunto con Red Pública o es particular de usted. Así es, con el Instituto República Ya. tenemos una iniciativa popular de norma que se llama Salud sin Parches. Sí, sí, perfecto. Vamos a hablar de esto, pero primero vamos a hacer un poco de contexto lo que es, básicamente qué lleva a esa iniciativa popular de norma y qué busca resolver en la sociedad chilena, sobre todo en el sistema sanitario. Eh, y después, bueno, después pasamos la ronda con los invitados que siempre hacemos y con Nico siempre, así que ahí se mandan las invitaciones, hablamos un poco de la CAEM, que también salió Pulso Ciudadano, y otros temas en la testera. Eh, ya pues, Cris, ¿querés partir tú con algo? Cuéntenos un poquito cómo está, en qué proceso están. Sabemos que están en el tema de las iniciativas populares de norma, que vamos a estar un poquito conversando al respecto, pero el tema principal, salud hoy día, ¿cierto? Así es, bueno, yo lo primero que quiero hacer es saludar a toda la audiencia que ustedes tienen y sin duda que saludar especialmente a Cris, que me invitó, a Joaquín, a Borja, porque yo la verdad que soy un poco admirador de ustedes también, porque cada vez que los veo en redes sociales, el impacto que tienen, el alcance que tienen es realmente extraordinario y la claridad además con que dicen las cosas. Yo trato de hacerlo también en el mundo que me ha tocado, que es el mundo de la salud, porque la verdad es que este gobierno ha sido un verdadero fracaso en el tema de salud. Yo tuve la suerte de trabajar en plena pandemia en la subsecretaría de redes asistenciales con el secretario Arturo Zúñiga y cada cosa que nosotros hacíamos recibía la más dura de todas las críticas. Recuerdo cuando en una reunión incluso en ese tiempo presidenta del colegio médico ni siquiera me saludó, ni siquiera se despidió de mí porque pensábamos políticamente distinto y ellos no tuvieron ninguna piedad. No olviden ustedes que fueron los que hablaban de los infelices, ¿ah? Que éramos todos unos infelices y de hecho demandaron al ministro Mañalich, al ministro París, a la subsecretaria Daza y al propio Arturo por cometer crímenes en el manejo de la pandemia. Esas demandas hasta el día de hoy existen y Están querellados, ¿no? Aún. están querellados todavía, están en tribunales y la verdad es que las expectativas que ellos mismos generaron en salud fueron enormes. Es decir, nosotros decíamos, bueno, ahora que van a llegar los que tanto nos criticaron, la vacunación va a ser extraordinaria. Prometieron tener cifras de primer nivel y todavía no alcanzamos el 80% de vacunación, está poquito más del 70% y ya estamos en pleno invierno. Vimos la crisis brutal que se vivió con el virus incisional cuando tuvimos tantos niños fallecidos porque no había una preparación. Desde octubre del año pasado se sabía que iba a venir una triple pandemia, una tripledemia, como dicen algunos expertos, con el sincicial, con la influenza, con el COVID, y no estaban preparados, no hicieron absolutamente nada de lo que tanto criticaron que nosotros hicimos, adelantando hospitales, poniendo hospitales de campaña, trayendo ventiladores mecánicos, nada de eso estuvo a la altura y le costó el cargo al subsecretario Fernando Arauz, que terminó por casi sepultar todo lo que fue el trabajo del colegio médico en el Ministerio de Salud. Se sumó a la caída de Isquiasiche, se sumó a la caída de la ex ministra Yarza, y finalmente los únicos que terminan pagando con su salud por las ineficiencias del sistema son las personas, son los chilenos, los ciudadanos, y por eso creemos que es tan importante promover una iniciativa popular de norma como Salud sin Parches para asegurar que las personas puedan tener la atención que necesitan. Y tiene básicamente tres pilares. El primero Eso. tiene que ver con un plan garantizado de salud. ¿Y qué significa eso? Significa que no es justo que las personas por estar enfermas y no tener recursos tengan que pagar su salud esperando eternas esperas para hospitalizarse, para operarse, para atenderse en la urgencia. La semana pasada vimos que uno de cada tres pacientes que tiene que hospitalizarse espera más de 12 horas en la urgencia. ¿Cuánto no hemos conocido de casos de familiares que pasan horas esperando? Y para tener un plan garantizado se asegura que todos tengan acceso a la misma atención. En segundo lugar, respetar la libertad de las personas, que es fundamental. Yo cuando lo escucho a ustedes hablando en sus redes sociales, compartimos que la libertad es de los principios fundamentales. Libertad para elegir un administrador de salud, libertad para elegir un prestador. Y por último, el pilar que tiene que ver con la participación de la sociedad civil en la administración de los hospitales y los consultorios. Por ejemplo, si no fuera por las clínicas, por los centros médicos, no daría abasto la atención de salud. Uno de cada dos chilenos se atiende en una clínica, en un centro médico, porque atiende a 9 millones de personas la red privada. Entonces, ¿por qué no hacer que también esa red privada, que funciona bastante bien, pueda aportar
en la red pública o que los privados pueden aportar, por ejemplo, como las universidades lo hacen en centros de salud como consultorios de la red Áncora de la Católica, que tienen consultorios universitarios, pero en La Pintana, en Puente Alto. ¿Por qué no hacer eso mismo con Ah, todas las bien. municipalidades, con todas las universidades y también con hospitales que sean administrados por la sociedad civil y que puedan dar una mejor salud para todos los chilenos? Perfecto. Absolutamente. Sí, una pregunta. Cuando tú dices de un plan de salud garantizado para todos, ¿te refieres a que, por ejemplo, se podría financiar con dinero público, a lo mejor un plan de salud privado para una persona, por ejemplo? ¿Podría Es ser una una muy buena opción? pregunta. O, Hoy o a día, través o a través de FONASA, hacer el copago, qué sé yo, no sé. Hay diferentes opciones, obviamente. por supuesto que sí. Hoy día, por ejemplo, las personas que están en FONASA, independientemente de los ingresos que tienen, tienen una subvención del Estado, que es más o menos el 80%. De toda la plata que llega a FONASA, al sistema estatal, el 80% es por impuestos. En Sí. cambio, las personas que están en ISAPRE, que pueden ganar lo mismo, que pueden tener el mismo ingreso que están en ISAPRE, no tienen ninguna subvención por parte de FONASA. Entonces, lo que deberíamos avanzar es a una subvención a las personas que más lo necesitan, independientemente del sistema donde estén en el sistema privado o estén en el sistema público. Y al mismo tiempo, también aumentar los niveles de eficiencia en el sistema público, porque hemos ingresado un 50% más en los últimos 10 años de ingresos a los hospitales. Pero ¿saben cuánto han producido los hospitales? Apenas un 3% más de egresos y de cirugía. Por lo tanto, hay harta plata. Es lo mismo que está pasando hoy día con el tema del MINBU y las fundaciones. Todo el mundo se pregunta, ¿por qué me está diciendo que el Estado no tiene plata si le estamos dando 400 millones de pesos a una fundación creada hace algunos meses, otros 3.000 y tantos millones a fundaciones cercanas al presidente Boric? Eso significa que plata hay. Lo que pasa es que está mal distribuida, está mal utilizada la plata del Estado, que muchas veces se utiliza para favores políticos y no para el bien de las personas. Sí, y luego hay un número que yo estuve revisando, lo que pasa es que es difícil de medirlo bien y desagregarlo bien, digamos, y desglosarlo bien, pero estuve viendo que más o menos en realidad el gasto de salud en salud pública per cápita y el gasto de salud privada per cápita al parecer es más o menos parecida, o al menos creo que se va a igualar ya, si no la sobrepasó ya. Entonces, esto quiere decir que en realidad hay un tema de ineficiencia con el gasto público más que un tema de recursos, porque como bien tú dices, se le ha estado metiendo más plata al sector público. Piñera, sobre todo, le metió mucha plata al sector público también. Aún así, no han logrado, digamos, el nivel de eficiencia que tiene el sector privado, ¿cachai? Entonces, eso, sí. Tú tienes toda la razón, Joaquín. O sea, cuando uno revisa los datos y saca algunos factores que pueden ser confundentes, como por ejemplo la cantidad enorme de plata que se gasta en las licencias médicas, que ese también es Claro, las todo licencias médicas claro, y los permisos laborales, todo ese tipo de cosas hay que quitarlas, si ¿cierto? uno saca todas esas platas, que son además una cantidad enorme de plata, o sea, si sumamos toda la cantidad de plata que las personas que están en FONASA imponen, ¿cierto? Cuando se lo sacan del 7% de su cotización, más o menos la mitad de eso se va solamente a pagar licencias médicas. Si sumamos, por ejemplo, toda la cotización adicional de las personas que están en ISAPRE, adicional al 7%, prácticamente la totalidad de eso se va también a pagar licencias médicas, o 2/3 de eso se va a pagar licencias médicas. Es decir, la cantidad pero si uno quita esos factores y iguala la cantidad de recursos, prácticamente el per cápita, por decirlo de alguna manera, que se paga Claro. por persona que está en el sistema estatal y por persona que está en el sistema privado, es más o menos el mismo. La gran pregunta que uno se hace es, bueno, ¿por qué la calidad de la atención, o más bien la oportunidad de la atención, el acceso a la atención es tan distinto? ¿Por qué una persona que se quiere atender por un especialista tiene que esperar 2 años en el sistema público? ¿Por qué una persona que se tiene que operar tiene que esperar 1 año y medio en el sistema público? Ese tipo de cosas que son absolutamente injustas se explican porque lamentablemente hay muchos gremios de la salud que han utilizado, ¿cierto?, su función gremial, su función sindical, no para mejorar la salud de las personas y la atención a las personas, sino que para mejorar sus condiciones laborales. Y eso sin duda es algo que hay que mejorar, porque, por ejemplo, vemos que han aumentado significativamente los ingresos de muchos funcionarios o la cantidad de funcionarios, pero no ha aumentado la calidad, sobre todo la oportunidad y el acceso en la atención. Así es, doctora Costa, hablemos un poquito de la gestión. Me gustaría entrar en lo que ha sido el gobierno, en lo que es Gabriel Boric, y en particular nosotros vemos que, por ejemplo, está, en lo que respecta a gestión, está cuestionado
el Ministerio de Hacienda con Mario Marcel, ¿cierto? Está cuestionado el Ministerio de la Pública con Jessica López, la ministra. Está cuestionado el Ministerio de Economía con Nicolás Grau. Está cuestionado el Ministerio de Desarrollo Social con Giorgio Jackson. Lo tengo anotado, el Ministerio de Educación con Marco Antonio Ávila, el Ministerio de Trabajo con Janet Jara y el Claro. Ministerio de Salud con Jimena Aguilera. Usted que se especializa en el tema de salud, que es doctor, ha estudiado harto este tema. ¿Qué nota le podríamos dar al gobierno en pos de lo que ha sido la administración del gobierno, la gestión, esto de que llegan literalmente atrasados a toda la urgencia, sobre todo cuando tiene que ver con la salud en donde mueren personas, mueren bebés y vemos que literalmente es un fracaso en todo y cada una de las carteras? Mire, yo comparto la nota que le ponen los chilenos a la gestión de Boric. No sé cuánto habrá salido la cadena, pero la semana pasada está en 28% de aprobación. Es decir, más o menos 7 de cada 10 chilenos reprueba el gobierno de Boric. Y lo reprueba, yo creo que por dos principales razones. Primero, porque generaron una cantidad de expectativas que fue nunca antes vista en la historia de Chile. Es decir, ellos venían a resolver todos los problemas, venían a resolver todas las situaciones, con la nueva constitución se acababan todos los problemas, con la reforma tributaria se acababan todos los problemas y han sido absolutamente incapaces. Pero segundo, la gestión, que es lo que depende exclusivamente del gobierno, también ha sido paupérrima, ha sido un verdadero fracaso. No hemos sido capaces de ver un éxito del gobierno. Nómbrame un éxito en salud, en educación, en pensiones, en cualquiera de las... Lo único que dicen que es un éxito, por ejemplo, es el tema de las 40 horas. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Cuando tú apruebas 40 horas, ¿acaso estás haciendo que con eso puedan reducir, por ejemplo, el desempleo? ¿De qué le sirve a una persona saber que tiene 40 horas cuando tenemos casi 1 millón de personas sin empleo? Entonces, este gobierno ha sido profundamente irresponsable y eso lo ha llevado al fracaso más rotundo. Si todo el mundo se pregunta cómo lo va a hacer el presidente en los próximos 2 años y medio que le quedan todavía de gestión. Sobre Claro. todo cuando tú le preguntas cómo quiere cambiar. Y hace puras concesiones tácticas. Lo que tiene que hacer el gobierno es una verdad rectificación democrática. ¿Y qué significa eso? Reconocer de verdad todos los errores que ha cometido y actuar a la luz de lo que la gente está pidiendo. ¿Qué está pidiendo? Mejorar el tema de seguridad. No puede ser que nos acostumbremos a que mueran todos los días 2 o 3 personas. Terrible. Mejorar el tema de educación. No puede ser que tengamos 50.000 niños que no hayan vuelto a clase en el último año y se sumen a otros casi 200.000 niños que no han vuelto a clase. Mejorar el tema en salud. Veíamos al subsecretario Arao que se contentaba diciendo que había bajado la mediana en vez del promedio. La Claro, mediana eso quería aclararlo yo. La mediana, no el medio promedio, y medio. y tampoco las personas, perdona, que esté aquí, es que yo estuve leyendo un comentario aquí varias veces, que dicen que bajó la lista de espera. En realidad hay más personas en lista de espera, por varios factores, entre ellos yo creo porque hay más gente dejando la ISAPRE y yéndose a FONASA porque no lo puede pagar la ISAPRE. Eso es una. Y luego la otra cosa es que realmente no bajaron la lista de espera, sino que ni siquiera es que bajó el promedio de días de espera, es que bajó la mediana de días de espera. Pero aún así pueden haber personas que estén esperando 600 días, como de hecho pasa, que no sé cuánto es lo máximo, pero hay personas esperando hasta 600 días por una cirugía o por un especialista. Entonces lo que pasa es que, claro, depende ahí mucho de cómo se den los datos, pero en realidad no es que haya menos 30% de personas esperando. Hay más personas, solamente que la mediana, es decir, la persona que está en la mitad de esa lista de espera, está un poquito más abajo. Eso es todo. Eso se explica de forma muy sencilla. Si tú aumentas en el último año, ¿cierto? Más del 50% de las personas son nuevas, evidentemente la mediana va a ser menos de 1 año. Y eso es lo que el Claro, gobierno decía, mira, claro. disminuimos la mediana en casi un 30 y tantos por ciento, 32,7%. Pero si uno mira el promedio, había bajado menos de la mitad, un 14,7%. Y el promedio eran 500 días de espera y eso hablaba de que todavía tenían 1 año y medio de espera. De hecho, el 47% de las personas que todavía permanecen en lista de espera lo hacen por más de 2 años y medio en promedio, según el estudio Claro. que hicimos con Lucas Valenzuela también en el Instituto República, y con el cual le salimos a responder al subsecretario Arao a propósito de las cifras que mencionó el presidente de la República en la cuenta pública. Sí, aquí quiero hacer un punto, una cosa cortita. Es que yo creo que en muchos casos están más preocupados de que se vea bien, como de sacar adelante los pequeños éxitos, por decirlo así, de sacar esas pequeñas cosas para hacer como que las cosas se están viendo bien. Un dato que, con todo respeto, o sea,
como Piñera, o sea, no es mi ídolo, pero yo creo que en ningún momento Piñera saldría a tratar de a decir como que es una victoria que haya bajado la mediana un 30%, ¿cachai? Lo que Sí, quiero es decir es que que es están todo siempre buscando superficial a la final. la triquiñuela para hacer ver la cosa bien cuando realmente está mal, ¿cachai? Joaco, y mira, Están más preocupados de eso que lo que realmente de nosotros hacer las cosas. lo que nosotros hacemos la crítica es que ellos, y tiene que ver con lo que usted también, lo que ustedes también decían, ellos son los mismos que cuando le preguntaban sobre la pandemia, Gabriel Boric te decía en canal de televisión abierta, decía, no, yo creo que nosotros lo haríamos mejor. Y resulta que cuando llegan al poder nos damos cuenta de que en cada uno de los ministerios están fracasando, de que en cada una de las gestiones están fracasando. Y lo peor, que yo creo que una de las peores cosas de este gobierno, es que ante los errores cometidos, la gente los critica o la prensa los critica y ellos le llaman aprovechamiento político. Lo hemos comentado mucho acá con los chicos. No, lo que pasa es que este es un aprovechamiento político de parte de la derecha, de parte de la oposición. O resulta que ellos piensan con la soberbia que los caracteriza que se están equivocando y que ellos están haciendo bien las cosas o van más adelantado que el pueblo. Recordemos las frases de Gabriel Boric. Entonces, cuando vemos esa soberbia, nos damos cuenta de que va a ser difícil quizá encontrar una autocrítica de parte de ellos. Sí. Doctor, antes de que responda eso, primero hay que agradecer qué tremendo personaje tenemos hoy día, amante de la cifra igual que todos nosotros, así que qué bueno tenerlo acá. Porque nos No, gusta harto sí. la cifra, yo creo que a todos los comentarios nos encanta harto la cifra, así que esta lluvia de cifra continúa. Yo también quería aportar un poquito la ineficiencia y ineficacia que hay en el sistema en general de salud, partiendo porque el 37% de los pacientes esperó más de 12 horas el año pasado para ser hospitalizado. Eso tiene que ver que son 173.000 personas. Además de eso, en 2021, 40.000 personas murieron esperando para ser atendidas. Eso no es un número menor. En todo un año, Claro. 40.000 personas. El presupuesto a la salud pública aumentó en un 47% entre 2016 y 2021, que es el aumento más grande de la historia del mundo en ese año. Y la lista de espera pesa ese incremento, aumentaron un 28% y el tiempo de espera aumentó un 74%. Además de eso, en los 3 años previos a la pandemia, el gasto de salud subió un 13%, el número de atenciones disminuyó un 4,5%, según un estudio de 2023, o sea que es reciente. Y 47% no puede acceder a consultas de salud mental. Eso también es muy importante, la salud mental no se toma en cuenta en todo esto, pero 47% no puede entrar por falta de financiamiento. Además de eso, uno podría decir, ya, pero ¿sabéis qué? De hecho, estaría también en la propuesta de Gabriel Boric el tema de aumentar progresivamente el presupuesto del PIB que se gasta en salud. Pero Chile supera el presupuesto de PIB respecto del PIB en educación pública, perdón, en salud pública. Partiendo porque en Chile es un 9,3% del PIB y el de la OCDE es un 8,8%. Entonces, solamente vemos que no solamente el gobierno, sino que la salud en sí no se puede mejorar y no vemos ninguna medida sustancial para poder corregirla. Claro. Respecto a eso, de poder cambiar un poquito. Ah, Paco, dale. No, yo tengo una Para pregunta, no, pero era una la- pregunta, esto ya es una pregunta más complicada y de Sí. lo que crea cada uno ¿qué se podría hacer sabiendo que se le inyecta más plata, hay más funcionarios, hay más todo y la calidad no mejora, no bajan las listas sustancialmente como debería suceder si se le aumentan un 50% los recursos? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? A lo mejor deberíamos entrar a un sistema donde le paguemos una ISAPRE a las personas, no sé, esa es mi pregunta, ¿cómo hacer? Porque claro, el problema, en gran parte uno de los problemas que tiene el Estado manejando la salud es que no tiene competencia, esa es la verdad, que no tiene competencia, pues monopoliza a las personas que no pueden pagarse una ISAPRE y que por lo tanto tienen que estar ahí obligadamente y utilizan los recursos y no tienen un competidor, ¿cachai? Ese es evidentemente ese es un problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aumentamos la competencia? ¿Hay que entrar a picar y ver cuáles son los problemas de ineficiencia que hay? ¿Cómo lo hacemos? Es que yo veo un problema grande ahí, pues. ¿Cómo se maneja eso? Son muy buenas preguntas. Para comentar lo que decía Borja, en primer lugar, es súper importante entender de cuánta plata estamos hablando que el Estado gasta en salud. Y para eso es súper fácil darse cuenta que el Estado gasta más o menos 1 de cada 5 pesos que tiene en el presupuesto nacional en salud, el 18 y tanto por ciento. O sea, es una cantidad enorme. ¿Cuánto es eso? 12,2 millones de pesos. Es decir, 12,2 o 12.000 millones de dólares, o sea, una cantidad enorme, enorme, enorme de plata. Y para lo que comenta Joaquín, por eso es que nosotros estamos levantando la iniciativa Salud sin Parche, Mm. porque y la pueden apoyar ahí, es una iniciativa popular de norma, hasta el día viernes 7 se meten a respublica.cl y con su clave Sí. única apoyan la iniciativa Salud con Parche, porque distinguimos estos 3 niveles que son súper importantes para que la salud mejore. Un primer nivel es el nivel de los aseguradores, que lo decía muy bien Joaquín.
vamos a tener que tener una posibilidad de tener un plan garantizado de salud que lo puedan administrar privados o que lo puedan administrar el Estado, y que las personas puedan decidir, se puedan cambiar y puedan competir, porque la competencia hace que las ineficiencias vayan bajando y las personas ganen. Esa es la primera parte. Sí. Hay una segunda parte que tiene que ver con los prestadores de salud, es decir, con las clínicas, con los hospitales, con los consultorios, con los centros médicos. Y ahí, ¿qué es lo que decimos nosotros? También que puedan tener colaboración público-privada y que, por ejemplo, el día de mañana un hospital, ¿por qué no?, lo puedan administrar privado. O una red de consultorios de una municipalidad lo puedan administrar privado, y privado no necesariamente significa que lo vayan a administrar, grandes corporaciones. Una universidad, como lo hace la Católica en Puente Alto y en La Pintana. Y en tercer lugar tenemos, ¿cierto?, los pacientes, las personas. ¿Y eso qué significa? Reconocer la dignidad, pero también la libertad de las personas de elegir su prestador y elegir su asegurador. Si tú tienes esos tres pilares en la propuesta de la Constitución o en las reformas que se hagan legales, de los seguros de salud y la reforma a la salud que se necesita a propósito de la crisis de la ISAPRES, que no hemos hablado de eso también, bueno, vamos a poder asegurar una mejoría de las personas, porque se ha visto en otros países, como por ejemplo en Holanda, que usan situaciones similares y tienen una mejor respuesta sanitaria para las necesidades de las personas. Sí, una pregunta ahí, una pregunta Dale, es, Pablo. ya, tú tienes las aseguradoras, ¿ok? Y tú le das libre elección a las personas para elegir una aseguradora, y entre una de esas opciones de aseguradora evidentemente sería el público o el privado, ¿cachai? O sea, la pública o una de las privadas. Y entonces, ¿cómo haces tú si una persona que no tiene, una persona que no tiene, que con su cotización no le alcanza para financiarse una ISAPRE? Entonces, ¿cómo tú haces para pagarle una ISAPRE? Entonces tendrías que subvencionarle el resto con impuestos, evidentemente. Entonces, Bueno, entonces ahí hay un tema, esa es mi pregunta. sí, y es lo que hay que hacer, y es lo que corresponde, y es lo que se hace, por ejemplo, o se hacía con los colegios subvencionados. Es decir, las personas que no podían pagar un colegio subvencionado, la gracia era que el Estado subvencionaba, ¿cierto?, con una cantidad de lucas a esas personas que querían educación de calidad. Bueno, efectivamente podemos hacer lo mismo. El Estado debería subvencionar de igual manera a las personas según la necesidad y no según el sistema en el que están. Porque, por ejemplo, una persona que gane 800.000 pesos y que esté en ISAPRE no recibe ninguna subvención estatal. Y la persona que gana los mismos 800.000 pesos y que está en FONASA recibe subvención estatal. Es decir, Claro, hay una justicia y ganan exactamente lo mismo. Entonces, claro, lo que te quiero decir con esto es que lo que hay que hacer es subvencionar las necesidades de las personas y obviamente aquellos que puedan pagar digamos, que puedan pagar digamos, un plan adicional, que lo paguen directamente, pero aquellos que no, el Estado los tendrá que subvencionar. Y esa es la gracia de que exista esta posibilidad de cambiarse los distintos aseguradores y que le genere mayor competencia al sistema. Aquí hay un punto y tiene que ver con que va más allá que un tema constitucional, que el contexto sea la Constitución. Porque si nosotros vemos la última Pulso Ciudadano nos dice que está como cuarta prioridad por la inmigración, el alza de precios, la inflación y la delincuencia, está la salud. O sea, al chileno, lógico, si es lo que estamos viendo, le preocupa qué va a pasar con la salud de los niños, le preocupa qué va a pasar con que el día de mañana a cualquiera le puede pasar algo, y saber que va a tener una buena atención y que va a tener esta especie de libre elección. ¿Por qué? Porque es importante para el chileno la salud. Entonces, el llamado que quizás le hacemos nosotros junto al doctor Jorge Acosta tiene que ver precisamente con eso, más allá de un tema constitucional, tiene que ver con hacer valer nuestra voz. O sea, en cualquier instancia donde nosotros podamos hacer valer nuestra voz y decir, nosotros queremos libertad de elección, nosotros queremos mejor salud, queremos una garantización universal, digámoslo así de alguna otra forma, pero queremos que el Estado, más allá de la ideología, porque si hay algo que hemos visto, y no sé, y aquí me gustaría que quizás pudiese abordar un poco este tema, don Jorge Acosta, y tiene que ver con la ideología por sobre la realidad. Muchas veces la ideología se ha sobrepuesto a tal punto en el cual estamos viendo una solución, pero no, me voy por el otro lado. ¿Por qué? Porque mi ideología claro. me lleva a eso. ¿Cuán importante ha sido quizás en el fracaso del gobierno que ha tenido en todas las carteras el punto de la ideología? ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, ¿cuál es la ideología? Muy buena pregunta, Cris, porque ¿cuál es la ideología que está detrás de la salud en el mundo de la izquierda, específicamente en esa izquierda radical, frente amplista, de la Isquiasiche, del Colegio Médico? Que dice, mira, cualquier recurso adicional que se entrega para una prestación en un privado, en una clínica, en un centro médico, es un recurso que se deja de entregar a los hospitales, que se deja de entregar a los servicios de salud y que por lo tanto, ellos dicen, se desmantela la salud pública. Claro. ¿Por,
porque a ellos no les importa que las personas resuelvan sus problemas. Lo que a ellos les importa es que el sistema estatal tenga más recursos. Bueno, la gran diferencia con los que pensamos distinto del mundo de la derecha, de las ideas de la libertad, creemos que lo que importa es que la persona resuelva su problema. Te lo digo como médico. Yo llevo más de 12 años atendiendo pacientes. Nunca un paciente me ha dicho que va a elegir atenderse en un hospital o en un consultorio o en una clínica o en un centro médico por un tema ideológico. Incluso los más de izquierda se atienden en el centro médico o se atienden en las clínicas porque necesitan resolver su problema cuanto antes. Las personas, la gran mayoría, todas las encuestas, el 70% de los chilenos muestra que lo que quieren hacer es poder elegir entre el sistema estatal y entre el sistema particular. ¿Por qué? Porque lo que quieren es resolver su problema de la mejor manera, la manera más rápida y que no los desfinancie y que no haga que tengan que hipotecar sus bienes, su casa y todo lo que tengan. Lo que quieren hacer las personas es resolver su problema. Y eso nos diferencia radicalmente de la izquierda, porque aquí lo que hay que hacer justamente es no imponer esa ideología, sino que poner a las personas verdaderamente como lo más importante. Y para eso también hay que saber que es una responsabilidad brutal, yo diría que incluso inmoral, la mala utilización que hay de los recursos públicos en el Estado. Cuando lo vemos, por ejemplo, con lo que hemos visto con Democracia Viva. O sea, ¿acaso no había nada mejor en qué gastar esos 400 millones? Porque uno dice, no, es que entreguémoselo a las fundaciones según la necesidad, según digamos, una cosa que no sea partidista. Bueno, es que a lo mejor no hay que entregar para eso la plata. A lo mejor hay que entregarla para resolver las cirugías de cadera que las personas llevan esperando tanto tiempo, por ejemplo. Sí. Bueno, para mí, yo tengo una idea bien radical en Un esto y es punto terminar con el financiamiento de cualquier fundación. Paco. Eso es lo que creo yo, pero bueno. Sí. Paco, mira, respecto, para complementar un poco lo que dice el punto del doctor, se suele decir mucho, o se suele caer un poco más que todo, digamos que la falacia de decir que verdadera elección no hay, porque claramente tenía 15 millones de personas en FONASA, 3 millones en ISAPRE, bueno, y bajando ya son 2 millones y tanto. Pero, por ejemplo, lo que no se toma en cuenta es que hay colaboración público-privada en el sentido de que, por ejemplo, existe la modalidad libre elección, que atiende a cerca del 77%, si no me equivoco, de la gente. O sea, no es un número menor. O sea, hay gente que está en FONASA que se puede atender en clínica, que rehúsa la lista de esperas, que rehúsa el tiempo de espera, y eso es bueno para todos. Doctor, también mencionó el tema de lo que es la crisis de la ISAPRE. Son 1.400 millones que están metidos entre medio. Y también hay ideología entre medio, porque suele decir, no, pero si la ISAPRE merecen esto, porque es un sistema que no funciona, no es sostenible en el tiempo, pero al final, si caen las ISAPRES, también caen las clínicas, porque recordemos que la ISAPRES tiene una deuda de 507 millones con las clínicas, entonces todos se hunden en el barco. Ideología es muy clara la que apareció, por ejemplo, en esta propuesta de superioridad moral que presentó el gobierno en su momento de candidatura y que hizo que tres grandes figuras del Colmet entraran al gobierno. Hoy esas tres figuras están fuera, justamente por mala gestión. Tú lo que Esa dices vos ideología del gobierno. tienes razón con respecto al tema, ¿cierto?, de la libre elección, y voy a lo de la ISAPRE enseguida. Es importante entender que FONASA discrimina a los más pobres en la libre elección, y esto es súper importante que lo sepamos, porque FONASA divide por tramos de ingreso a las personas en tramo A, B, C y D, siendo A los que no reciben ingreso, las personas indigentes, después el B hasta el sueldo mínimo, el C, el D, sobre los 600, 700 mil pesos. ¿Y por qué esto es importante? Porque todas las personas que están en el tramo A, que son 3 millones de personas, no tienen derecho a la libre elección. Es decir, si van a atenderse en un centro médico, tienen que pagar 40 lucas por un médico general en vez de los 6.500 pesos que paga una persona con FONASA B, C o D. ¿Y esto por qué es importante? Porque las personas tienen la misma necesidad de atenderse, pero tienen que pagar particular, tienen que pagar 4 o 5 veces el valor que paga una persona con FONASA con libre elección. Y eso es una discriminación inaceptable, intolerable, y que nosotros también, con la propuesta de Salud Sin Parche, queremos eliminar. En segundo lugar, lo de las ISAPRE. Siempre se ha dicho que las ISAPRE, la verdad es que no hicieron nada de lo que deberían haber hecho para poder mejorar los problemas que sin duda tienen. O sea, cuando una persona quiere ir a reembolsar, le ponen millones de problemas. Cuando quiere una digamos, sucursal, atiende entre las 9 y las 2 de la tarde. Cuando tiene que atenderlo con algún bono, le ponen todo tipo de problemas que reembolsa después. O sea, las ISAPRES se han portado bastante mal con las personas y no han puesto a las personas para, como principal objetivo, resolverles los problemas, sino que muchas veces pareciera ser que le ponen trabas a los reembolsos, trabas al servicio que deberían dar. Y eso hace que las personas evalúen mal a las ISAPRES. Sí. Pero ¿por qué hay 3 millones de personas que igual deciden estar en ISAPRES sabiendo todo lo malas que son? Bueno, porque comparado con lo que les pasaría estando en FONASA con las listas de espera, por eso es que finalmente lo terminan haciendo.
El problema es que si caen las ISAPRES, caen muchas clínicas, muchos centros médicos, y eso va a afectar no solamente a los que se atienden en ISAPRE, sino que a otros 6 millones de personas que se atienden en FONASA, que tienen FONASA y que se atienden en las clínicas, que se atienden en los hospitales. De eso la mitad, 3 millones, nunca van a un hospital, nunca van a un consultorio y se atienden exclusivamente con la libre elección en las clínicas y en los centros médicos. Por lo tanto, es bastante irresponsable esta posición que tiene una parte del gobierno, como por ejemplo el director de FONASA, que dijo hace poquito menos de un año que querían eliminar a las ISAPRES del mapa de la seguridad social. Y esto que está pasando hoy día con el fallo es lo que quieren aprovechar para sacarlas de cuajo. Sí, yo creo incluso, un comentario pequeño aquí ya de lo que yo creo nomás. Yo creo que incluso si se aumenta la competencia, si las personas tienen, si hay más personas con posibilidad de elegir una ISAPRE, incluso eso evidentemente potencia la competencia y efectivamente haría, yo creo, a las ISAPRES más competitivas. Quizás nazcan unas nuevas o algo por el estilo que le puedan hacer la competencia y por lo tanto cada ISAPRE tendrá que mejorar sus servicios, disminuir sus utilidades, por decirlo así, y entregar más prestaciones. Bueno, de eso se trata el mercado, ¿no? Yo creo que incluso eso sería bueno para las ISAPRES, de hecho, que haya más gente ahí que demande mejores servicios, ¿cachai? Y tú puedes poner incentivos, por ejemplo, especiales, de decir, oye, lo que queremos hacer es que las ISAPRES pongan incentivos para que las personas tengan una vida más saludable, por ejemplo, y aquellas personas que se cuiden, que vayan a control, que se tomen los medicamentos y que por lo tanto, entre comillas, tengan menor riesgo porque se están cuidando como corresponde, bueno, tú los beneficias con un plan más barato, por ejemplo, ¿ah? Pero si efectivamente tú tienes una situación que lo único que hace es que pone los incentivos a que las ISAPRES ganen disminuyendo los servicios que entregan a las personas, sin duda que el sistema va a terminar fracasando. Aquí lo que hay que hacer es, de nuevo, organizar un sistema que ponga los incentivos en que se genere mayor bienestar para las personas físicos, pero también el mayor bienestar, el bienestar económico para la sociedad. Y eso significa comprometernos entre todos, como por ejemplo lo habíamos hablado antes, responder al problema que estamos teniendo con las licencias médicas, que lamentablemente también es un problema enorme, que un elefante, digamos, en la habitación. Claro, no, pero en gran parte, yo aquí vuelvo, es que yo creo que mis opiniones están en cierta parte sesgadas, pero bueno, pero es que yo lo veo así. Yo creo que en gran medida el tema de las licencias médicas tiene que ver con que es un tema que, dado que FONASA, qué sé yo, los que pagan como el público paga el sistema público de licencias médicas, entonces hay aprovechamiento evidentemente de la gente, ¿cachai? Y entonces como es financiado en base a impuestos, entonces ahí hay un problema también, a diferencia de las aseguradoras privadas que Pero ¿cómo hay de se llama? los De dos. licencias médicas, ¿cachai? Doctora Hay de Costa, los dos. me Hay gustaría, tanto en el sistema privado como en el sistema público una sobreutilización de las licencias médicas y lamentablemente es algo extendido en los dos sistemas. me Ya, gustaría ok. hacer una como reiteración, aprovechar de que la Parches, aquí lo estoy buscando. Entramos a la Secretaría de Participación Ciudadana, a la página de Red Pública. ¿Cómo lo Espérate, hacemos Chris, si yo, voy a poner el link abajo para que se pueda meter ya, directamente. mucho Ustedes lo mejor? copian el link que Digamos, acabo de mandar y ahí se pueden y que nos haga una explicación desde ya el meter. doctor Jorge Acosta, aprovechar, si yo quiero, ya, estoy viendo, hay 160 personas conectadas, y digo, ya, apenas me salga de este live de los chiquillos que están ahí hablando y voy a estar conectado un rato, pero al salirme de este live, termina, me voy al computador y ¿qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que dirigirme? ¿Cómo lo tengo que buscar el nombre? Coméntenos un poquito. Mira, la forma más fácil es ir a respublica.cl, Ya, ERS Pública, respublica.cl, porque ahí apenas entras a la página está Salud sin Parches. Y tú te metes ah, ahí, ya, haces clic sí, y en Salud sin Parches te va a llevar al link de firma la acá, dice. Secretaría, exacto, a la Secretaría de Participación del Consejo Constitucional, donde tú pones apoyar, lo activas con tu clave única y digamos, con tu root, y luego haces clic nuevamente y con eso ya estás apoyando la iniciativa. Lo puedes hacer hasta el día 7, el día viernes El 7 de viernes, julio, ya. y todas las iniciativas que obtengan más de 10.000 apoyos van a poder ser revisadas por el Consejo Constitucional, a diferencia de la vez anterior en que ni siquiera las conocía el Consejo, sino que las podían rechazar. Todas las que tengan más de 10.000 pueden ser revisadas. Actualmente hay 4 que tienen Sí. más de 10.000, hay una quinta que está a punto, que también podemos aprovechar de nuestros amigos de Yo Apoyo Carabineros, que también están a punto de tener una iniciativa para eso, y Sí.
Y en cualquier caso, nosotros estamos haciendo también todas las gestiones para que ojalá algunos consejeros puedan incluir también esta indicación para que la puedan revisar, porque consiste en tres grandes cosas que la repito nuevamente para los que se hayan sumado. Uno, es poder tener un plan garantizado de salud que permita, ¿cierto?, que las personas se puedan cambiar en un sistema estatal o en un sistema privado y que no haya una discriminación como existe actualmente. En segundo lugar, que se pueda respetar la libertad de las personas de elegir tanto el asegurador como el prestador. Y en tercer lugar, también es súper importante que pueda la sociedad civil, los particulares, ayudar, colaborar en la administración de los consultorios, de los centros médicos, justamente para lo que hemos dicho, para que los recursos que ya hay en salud se usen como corresponde, se le den las atribuciones a los directores de hospital, de los consultorios que muchas veces quieren hacer modificaciones y no pueden porque no tienen la prerrogativa, porque no tienen, digamos, un estatuto, digamos, de los trabajadores que les permite hacer los ajustes necesarios para el bien de las personas. Con estas tres cosas, con apoyar el aseguramiento, apoyar Oh, se le pausó. Ahí volvió. Perdón, apoyando el aseguramiento, apoyando, digamos, la libertad de las personas y también la mejoría de los prestadores, vamos a lograr mejorar consistentemente la salud, pero para eso es fundamental contar con el apoyo de las personas, porque si esta constitución, esta propuesta de constitución se rechaza, yo lo desdramatizaría. A mí no me parece que es algo especialmente grave, porque en los últimos años hemos visto, ustedes lo han dicho tantas veces, el país ha despegado de una manera brutal con la norma constitucional que tenemos hoy día. Podemos mejorarla sin duda, pero necesitamos mejorar el sistema de salud, necesitamos una nueva ley que aborde la crisis sanitaria que estamos viviendo, y este puede ser un buen insumo para eso también en el futuro, si es que no se hace a nivel constitucional, que se puede hacer a nivel legal con mucho mayor detalle. Absolutamente. ¿Hay alguna otra norma popular que Oye, esté una como pregunta. incentivando también? Espérate. Juaco, para que hagamos una recopilación rápida antes que se nos vaya, antes que se nos acabe el doctor. Sí, es hasta el 7, ¿no? Hasta el 7 de julio, si no me equivoco. Sí, hasta el viernes 7. Este Sí, hasta el viernes viernes es 7. la última fecha. Oye, ahí puse el link para que lo puedan ver, lo pueden copiar, lo pueden buscar en donde quieran y vayanlo directamente a la norma. Ustedes ponen clave única y pueden firmar hasta 10 iniciativas populares de norma que vamos a repetir al final del video. Doctor, yo quería preguntarle, ¿cuál es la diferencia que esta iniciativa tiene con Salud Protegida y Libre? Sí, yo quiero antes de eso también recomendar otra iniciativa que también creo que es muy buena y estamos promoviendo en República, que es Toda Vida Cuenta, de la Fundación Chile Siempre, Siempre por la Vida y la Comunidad y Justicia. También está cerca de los 5.000 apoyos, así que nos quedan Excelente. 7 días para poder llegar a los 10.000 apoyos. Nosotros creemos que de todas maneras es importante resguardar el derecho a la vida de todos los niños que están por nacer y evidentemente también de las mamás que están cursando con embarazos difíciles. Y esto solamente lo digo ¿por qué? Porque el aborto se puede prevenir. Con estudios chilenos se ha mostrado que 9 de cada 10 mamás que están pensando en abortar lo hacen por miedo, por violencia, por coerción y no por libre elección, sino que muchas veces por presión de otras personas, y prácticamente el 85% de las mamás que están en esas condiciones también pueden prevenir el aborto según los mismos estudios chilenos. Ahora, Salud Libre también es una muy buena iniciativa que yo creo que también hay que apoyarla. Nosotros podemos apoyar hasta 10 iniciativas. Es importante que las personas sepan esa. Sí, no claro. es que voten solo por una, se pueden votar hasta por 10. Es una muy buena iniciativa que también tiene bastante apoyo y ojalá que alcance los 10.000. Yo creo que se complementa muy bien con lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros incluimos especialmente este capítulo que yo te decía de la administración de particulares de establecimientos públicos que no están en Salud Libre, que creemos que también es importante que se considere, pero que son propuestas que sin duda conversan de todas maneras. Sí. ¿En cuánto está Salud Libre ya? No lo sé exactamente en 8.000 este creo que minuto, era. pero yo entiendo que están con más de 2.000 Cerca. apoyos, así que también le ha ido bien, pero tenemos que llegar a los 10.000, nos quedan los últimos 5 días. Hay mucha gente que ha votado rechazo, como yo voté rechazo también, y que no quiere saber nada del proceso constitucional, y que no quiere saber nada de nada, y que dice, Hay mira, una no me quiero fatiga. meter. Y yo lo entiendo, porque tampoco, o sea, yo también era de los que creía que este proceso tenía que resolverse de alguna manera en el Congreso. Bueno, no se hizo así, y son las reglas que hay ahora, y lo que hay que hacer es asegurarnos de que los consejeros que están puedan tener súper claro cuáles son las posiciones que las personas quieren defender. Y yo creo que el tema de la salud libre, ¿cierto? De la salud con libre elección, pero también la salud que permita resolver los problemas de las personas con dándole más potestades, digamos, al sistema privado para poder colaborar.
el tema de la vida del que está por nacer, el tema de la protección, ¿cierto?, a los carabineros y a las Fuerzas Armadas, tienen que estar claramente ahí establecidos, como por ejemplo con Mi Plata No, que ya llegó a los 10.000 y que sigue siendo la más votada y que entiendo que está cerca de los 13 o 14.000 apoyos. Así Sí. es. Ya. Doctora Costa, fue un gusto. Vamos a repetir todo el Tremendo. que nos dio. Realmente fue una lluvia de datos hoy día. Creo que, mira, el doctor Jorge Acosta consiguió 2 récords hoy día: poder entrar en menos de 10 segundos live y, en segundo lugar, poder tener la mayor cantidad de cifras. Así que le sacamos sombrero, doctor. No, muchas gracias a usted, gracias por la invitación, feliz de sumarme cuando quieran, porque encuentro que lo que están haciendo es realmente extraordinario, y los voy a invitar a ustedes también, cuando en un par de semanitas más me toque estar conduciendo algún programa en agricultura, en Nuevas Voces, a ver si se Ok. entusiasman también a ser ustedes los invitados, porque realmente ustedes son verdaderas Nuevas Voces, así que ojalá que se entusiasmen algún día para ser parte del panel. Ya, Absolutamente. muchas gracias. Cuente con nosotros. Muchas gracias, doctora Costa, No, que esté doctor, bien. un gusto. Hasta luego. Que estén muy bien, nos vemos, chao, Nos vemos. chao. Chao, chao. Ya, vamos a pasar ahora a la parte Excelente. donde metemos a la gente al Mucha- live, así que todos por mi Espérate, Instagram manden su yo invitación. quiero aclarar una cosa, ya, porque Ya, estuve leyendo sí, porque comentarios, están pero sí, yo quiero interpelando. responder algunos comentarios. Creo que hay uno ahí que me mandó como 20 veces un comentario de que me haga cargo de no sé qué de las fundaciones, no sé Hazte si te cargo, refieres. Juaco. Miren, Sí, lo leí como 3 veces. ahora Kate es lo que desataron, porque Juaco cuando le meten con el tema de las fundaciones... Juaco. Ya, mira, yo en ningún Sí, momento conciso. dije que se acabaran las conciso. fundaciones. Ya, dale, Las dale. fundaciones se pueden constituir, tienen que hacerlo para que tengan todos los beneficios que tiene una fundación, como la deducción de impuestos, qué sé yo, no pagar el IVA de los servicios, todo ese tipo de cosas, ¿ok? En eso estoy de acuerdo. Lo que yo dije es que el Estado no debe dar ni un peso a las fundaciones. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene por qué decidir a quién le va a pasar, a qué fundación le va a pasar el dinero que nos haga a nosotros. A mí en particular no, alguna vez sí, porque yo sí he trabajado, para los que lo preguntan ahí, ¿ok? Ahora no trabajo porque estoy estudiando, pero en algún momento trabajé. Y eso es todo lo que digo, que se corte el financiamiento de las fundaciones porque se presta para millones, se presta para esto de Democracia Viva. Yo no defiendo ni a la izquierda ni a la derecha. Por supuesto que estoy de acuerdo con cualquier fundación que haya recibido plata y en las fundaciones estas que deciden cuáles son sus salarios y por ahí sale plata, deciden qué hacen con la plata y por ahí sale plata, ¿cachai? No sabemos específicamente lo que hacen, específicamente qué gastos tienen. Yo me metí a muchas páginas de las fundaciones que hay ahora, de Democracia Viva, Urbanismo Social, todo este tipo de cosas. Tú revisas y te vas a las páginas de transparencia, no existen las páginas de la página de transparencia, ¿cachai? O sea, cuando tú le das a clic en transparencia, ley de transparencia, intentas meterte, casi ninguna lo tiene montado eso, ni siquiera existe, te sale error 404, o sea, ni siquiera tienen el tema de la transparencia. Bueno, eso es todo lo que digo, que yo creo que ahí hay un problema estructural, que no es un problema solamente de probidad, porque siempre se va a prestar esto para corrupción, y por lo tanto yo creo que se debe terminar con el financiamiento estatal a cualquier fundación. Por supuesto que todas las fundaciones pueden recibir plata de privados, como lo han hecho toda la vida, pero ¿por qué el Estado tiene que decidir que nosotros vamos a financiar tal o otra, o tal fundación o la otra? En resumen, Juaco, No, para ir cerrando el punto... porque yo no he decidido que le den la plata a Democracia Viva, yo no he decidido qué sé yo, ¿no? ¿Qué es eso? Claro. En resumen, acá hay que distinguir entre lo que es una fundación que válidamente trabaja para el Estado, como por ejemplo Desafío Levantemos Chile, que seguramente después de la inundación es clave, a una fundación que recibe cifras exorbitantes para trabajos que no le corresponden y sobre todo que lo consiguieron por ser amigos de alguna persona que está en el poder y que toma la decisión directamente. Hablamos de eso en el otro live, está en YouTube, lo pueden ver todo lo que quieran, pero hay casos muy irregulares cuando una persona normal, si yo por ejemplo tengo una pyme, voy a tener que licitar, voy a tener que entrar a concurso público por el Estado, me van a revisar Contraloría, voy a tener que comprometerme, voy a tener que firmar contrato, voy a tener giro de obra, y todas esas cosas que yo mencioné, Democracia Viva, por ejemplo, no lo tiene, y también abajo de la testera también hay gente, como por ejemplo Saremi Maule, que está siendo investigado, también tenemos la gobernadora o delegada presidencial en Bio Bio, o sea, no es menor la cifra que están metidas ahí, y por ende hay que tomarle el peso a lo que es. Oye, quería, antes de poder meter a la gente, tenemos 2 encuestas, tenemos Pulso Ciudadano y tenemos Cali, Ahí, para poder comentarlo un sí. ratito bien corto, pero antes de eso no quería dejar de lado un punto muy importante que es el tema de la ideologización que hay de este gobierno respecto a la cobertura social en general. Lo hablamos un poco en salud, sabemos que, bueno, básicamente la ideología le salió el tiro por la culata, y en particular la ideología yo creo que hay que reducirlo un poco a lo que ellos ven en el lucro, en que el lucro no es correcto, si es que no, básicamente que el lucro es mal, en su resumen. Por per se, sí, a per se es malo. Por ser, por simplemente ser.
Eso pasa en educación, eso pasa también en pensiones con el tema de la AFP, pasa también en salud con la ISAPRE, pero se van la ISAPRE al carajo y 3 millones de personas más se van a los 15 millones que conforman actualmente FONASA. ¿Eso qué significa para los 2 millones de personas que están actualmente en lista de espera? Y para las personas que dicen que no, se no va a pasar porque son gente con plata, que se pueden comprar seguros complementarios, se pueden caer en ISAPRE, no, no es así. O sea, entre 2021 y 2023 ya son casi 500.000 personas que han pasado de ISAPRE a FONASA porque no pueden pagarlo.